Hola y bienvenidos a nuestra transmisión en vivo, una descripción general del nuevo sistema de evaluación de calidad y acreditación de NACE y los estándares revisados del programa de aprendizaje temprano. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Neiden y seré la operadora de la presentación de hoy. Antes de comenzar, me gustaría tomarme un momento para familiarizarlos con algunas características de esta tecnología de transmisión en vivo. En cualquier momento, ustedes pueden ajustar el audio usando la configuración de volumen de su computadora. Para los subtítulos, hagan clic en el icono CC en la esquina inferior derecha del reproductor de video y seleccionen English para habilitar los subtítulos. En el lado derecho de su pantalla verán la ventana Audience Engagement, con pestañas de navegación en la parte superior. La pestaña Chat permite que los miembros de la audiencia se comuniquen entre sí. Para enviar un mensaje de chat de la audiencia, hagan clic en el cuadro de texto y escriban su comentario. Para enviarlo, presionen la tecla Enter o el icono Send. La pestaña de preguntas y respuestas es donde ustedes harán preguntas a los presentadores. Para ello, deberán ingresar su nombre y apellido. Hagan clic en el cuadro de texto y escriban su pregunta. Cuando hayan terminado, presionen la tecla Enter para enviarla. Todas las preguntas que envíen solo las verán las presentadoras de hoy. Ahora cederé el micrófono a nuestras presentadoras para que hagan los comentarios de apertura. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alisa Muenelupembe y soy la directora general de aprendizaje temprano aquí en NACE. Estoy muy emocionada de estar con todos ustedes hoy para hablar sobre el enorme trabajo que hemos estado haciendo para replantear nuestro sistema de acreditación de programas de aprendizaje temprano. Hoy me acompaña el equipo de personas que han estado trabajando en estas revisiones. En unos momentos conocerán a Amanda Batts, directora de prácticas e implementación de investigación. Y en segundo plano, respondiendo sus preguntas a través del chat y la sesión de preguntas y respuestas, está Megan Salas Atwell, nuestra directora senior de investigación aplicada, y Kim Hodge, nuestra directora de acreditación de programas de aprendizaje temprano. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes hoy. Vamos a utilizar cada segundo de la hora que tenemos con ustedes, pero no se preocupen, podremos conectarlos con información y recursos adicionales a lo largo de esta presentación a los que podrán acceder después de este evento. Esta sesión también se está grabando y estará disponible para verla después en el laboratorio de aprendizaje de NACE y enviaremos más información sobre cómo acceder a ella en el futuro. Entonces, vamos y comencemos con nuestra sesión de hoy. Realmente nos vamos a centrar en compartir la información importante con todos ustedes sobre dónde hemos estado, en qué hemos estado trabajando durante el año pasado, la investigación y los aprendizajes que han orientado nuestro nuevo planteamiento del sistema. Les informaremos sobre nuestro nuevo proceso y requisitos del sistema, y luego hablaremos y comprenderemos los plazos y los próximos pasos para el lanzamiento del sistema el 1 de marzo de 2025. La acreditación del programa de aprendizaje temprano de NACE ha existido durante 40 años, y en esos 40 años hemos realizado una enorme cantidad de trabajo asombroso. Hemos alcanzado casi 6.000 programas acreditados en nuestro sistema. Hoy estamos en los 50 estados, además de sitios internacionales en bases militares en el extranjero. La acreditación de NACE ha sido adoptada por 12 grandes sistemas de aprendizaje temprano, incluido el Departamento de Defensa, y está profundamente arraigada en los sistemas de seguridad, calidad, calificación y mejora en todo el país. Verán en este mapa de calor que los estados con los colores más oscuros muestran la mayor cantidad de sitios acreditados y aquellos con los colores más claros los sitios menos acreditados. Sabemos que hay mucho crecimiento récord. 6.000 programas es genial, pero cuando pensamos en la totalidad de los programas de aprendizaje temprano que son elegibles para la acreditación de programas de aprendizaje temprano AC, sabemos que tenemos muchas oportunidades de crecimiento. 6.000 programas solo representan alrededor del 6% de los programas de aprendizaje temprano en todo el país. Y definitivamente queremos que la acreditación del programa de aprendizaje temprano de NACE sea accesible y que la mayor cantidad posible de programas puedan participar en ella. Nos encantaría ver que ese número crezca. ¿Dónde estamos ahora? Hemos sabido de todos ustedes. Nos han brindado toneladas de comentarios durante los últimos años, especialmente durante la pandemia, cuando les era muy difícil participar en el sistema de acreditación y poder navegar por su propio camino personal de acreditación.
Lo hemos sabido de ustedes y lo hemos experimentado nosotros mismos. El sistema actual es demasiado complejo, es complicado y es difícil de navegar. Sabemos que nuestra tecnología deja mucho que desear y tenemos evidencia anecdótica de que tenemos problemas de equidad tanto en nuestro proceso como en nuestro contenido que sabemos que debemos abordar. Sobre todo, sabemos que existe un deseo de que los educadores y los sistemas de aprendizaje temprano tengan sistemas de calidad sólidos en los que puedan confiar para ayudar a informar y elevar el trabajo que realizan. Hemos perdido la fe en la acreditación de programas de aprendizaje temprano de NACI y el equipo está tomando toda esa información en contexto cuando pensamos en cómo podríamos involucrar este sistema, involucrarlos a todos ustedes como personas que han estado apoyando este sistema o tal vez les gustaría apoyarlo en el futuro, ya que pudimos tener estas conversaciones a través de una variedad de métodos a través de grupos focales, llamadas telefónicas, conversaciones individuales con personas en programas y en conferencias. También nos informaron que hay ciertos tipos de programas que históricamente han estado subrepresentados en nuestra acreditación de programas de aprendizaje temprano. Sabemos que existe un fuerte deseo de alineación entre el aprendizaje temprano desde el nacimiento hasta los 5 años y los entornos escolares K3. Queremos averiguar cómo asegurarnos de que se lleve a cabo un aprendizaje temprano de alta calidad en ese espacio K3 en las escuelas públicas. Hemos estado pensando profundamente en eso. Sabemos que los hogares de cuidado infantil familiar no han estado históricamente bien representados en la acreditación de programas de aprendizaje temprano de NACI. Esperamos poder brindar un espacio para que esos proveedores y educadores en el cuidado infantil familiar participen en este sistema. Sabemos que el número de los programas basados en la naturaleza está creciendo entre los programas de aprendizaje temprano y, en este momento, es realmente difícil para ellos participar en la acreditación del programa de aprendizaje temprano. También hemos hablado con nuestros amigos especialistas en filosofías más progresistas como Reggio Emilia, Montessori y Waldorf, quienes han dicho que no se ven reflejados en este sistema y que les encantaría estarlo. Por lo tanto, hemos estado teniendo muchas conversaciones durante los últimos años y especialmente el año pasado para ayudarnos a llegar a un lugar donde sintamos que este sistema refleja la diversidad de nuestra progresión de aprendizaje temprano y realmente abarca y ve a las personas que están haciendo el trabajo y puede darles la oportunidad de participar en este sistema. Ahora le cedo la palabra a Amanda para que hable un poco más sobre dónde hemos estado durante el año pasado y el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Gracias, Alisa. Ahora puedo continuar con lo que pensamos hacer durante el próximo año, más o menos. Como mencionó Alisa, hemos estado teniendo muchas conversaciones durante el año pasado. La mayor parte de ese trabajo comenzó realmente en el verano de 2023, cuando comenzamos a analizar décadas de datos históricos de acreditación para entender realmente cómo se está desempeñando el sistema actual en diferentes características, entornos y geografías de los programas, que hay representación en todo Estados Unidos y que las cosas están sucediendo de manera similar, de manera válida y confiable en todos nuestros programas acreditados. Después de eso, comenzamos a solicitar comentarios de nuestras partes interesadas internas y externas como parte de nuestra conferencia anual del año pasado en Nashville. Y la información, los grupos focales, los datos que recopilamos durante esas sesiones previas a la conferencia el año pasado, nos ayudaron a desarrollar los próximos pasos en nuestro trabajo, que consistía en crear un borrador de nuestro nuevo sistema escalonado de evaluación de la calidad y el trabajo que hemos estado haciendo esta primavera, durante el verano y ahora aquí en el otoño. Todo se ha alineado y con este objetivo final de proporcionar un sistema más equitativo y accesible de garantía de calidad y reconocimiento para la mayor cantidad posible de programas en los Estados Unidos, independientemente de la ubicación, las características, las filosofías, etc. Entonces, a medida que avanzamos en el impulso de algunos de estos cambios, nosotros, como mencionó Alisa, aprendimos mucho a través de la pandemia de COVID-19, donde muchos programas estaban cambiando muy rápidamente para responder a la necesidad de seguir ofreciendo experiencias y entornos de aprendizaje temprano de alta calidad en un entorno muy desafiante y difícil, donde la instrucción presencial, así como las instrucciones para la evaluación presencial, para nosotros no pudieron realizarse en muchas circunstancias por unos 2 años.
Y así tomamos los aprendizajes de la pandemia y la respuesta de acreditación provisional que tuvimos como organización para luego impulsar algunos de los cambios que estamos viendo en este nuevo sistema del que estamos hablando hoy. Entonces, con el proceso de acreditación provisional, esencialmente separamos los dos componentes distintos de lo que tenemos actualmente como nuestro proceso de visita al sitio de acreditación, donde analizamos la evidencia del portafolio digital que se envió en un entorno remoto. Nuestros evaluadores pudieron evaluar esa documentación fuera del sitio y sin necesidad de viajar a los programas. Y luego postergamos la segunda parte, que fueron las piezas de observación, hasta que los programas estuvieran abiertos y accesibles nuevamente. Entonces, la información que reunimos durante ese periodo de tiempo en realidad nos ayudó a comunicar muchas de las mejoras que hemos realizado en el sistema como parte de este nuevo proceso. Entonces, lo que tenemos aquí es solo un artículo que se publicará en nuestro informe de invierno de 2024 Young Children. Por lo tanto, definitivamente pueden buscar más información que surja de ello. Pero los aprendizajes clave que obtuvimos de ese artículo se han resumido aquí. Entonces, la pregunta principal que nos planteamos como parte de nuestra investigación para analizar cómo respondemos a la pandemia con el sistema de acreditación provisional fue si la evaluación de la evidencia documental, los portafolios que se revisaron en lo que se denomina PV1, parte provisional 1, se podía desvincular de la evidencia de observación in situ PV2, sin comprometer la medición general de la calidad de las prácticas que se estaban llevando a cabo in situ. Y lo que descubrimos a través de la investigación que hicimos es que casi el 97% de los programas que fueron acreditados provisionalmente en función de la documentación que presentaron, de hecho, lograron el estado de acreditación completa en un nuevo periodo de 5 años después de confirmar esas prácticas de calidad in situ. Estos resultados realmente nos hicieron sentir muy seguros de que podíamos, de hecho, como práctica estándar, desvincular la evaluación del portafolio de la parte de observación a medida que replanteábamos todo el sistema de acreditación de una manera que sea coherente con nuestros objetivos de ser más equitativos y accesibles para quienes nos rodean. Entonces voy a darle la palabra a Alisa ahora para que nos oriente sobre algunos de los objetivos clave que tenemos a medida que avanzamos hacia este nuevo sistema. Genial. Gracias, Amanda. Solo quiero dejar bien en claro esta idea de que el 97% del éxito de los programas se logra solo con la documentación del portafolio. Creo que no podemos dejar de decirlo. ¿Y por qué lo digo nuevamente? Tendrá sentido para ustedes cuando pasemos a hablar sobre los niveles de acreditación y evaluación de calidad con los que avanzamos. Pero hablemos un poco sobre los objetivos de este nuevo sistema. Cuando comenzamos a pensar en hacer algunos cambios significativos en la acreditación del programa de aprendizaje temprano, realmente lo hicimos con estas cosas en mente. En primer lugar, ¿cómo podemos agilizar este sistema para que sea una carga administrativa menor para los educadores y los administradores gerenciales? Y también, ¿cómo podemos asegurarnos de que los programas compartan la información cuando se lo pedimos? Ya sea documentación o prácticas observadas en su programa, lo que comparten es realmente significativo e intencional y se siente como un gran uso de su tiempo. Todos sabemos que nunca hay suficientes horas en el día. Pasé 15 años como directora de un programa de aprendizaje temprano y la cantidad de cosas que tenía que hacer todos los días, las decisiones que tenía que tomar sobre dónde podía invertir la cantidad limitada de tiempo que tenía, realmente era un desafío. Y sabemos que sigue siendo un desafío, tal vez incluso más ahora, después de la pandemia. Y por eso, queremos asegurarnos de que la acreditación de NAEYC se sienta como un desafío significativo, que valga la pena el tiempo que se esté invirtiendo en este sistema. Queremos asegurarnos de que el sistema sea equitativo. Queremos realmente apoyarnos en la idea de que cada niño, cada educador y cada familia merecen tener alta calidad. Y por eso debemos asegurarnos de que el sistema esté disponible y sea accesible y esté listo para que todos los programas puedan participar de una manera que les resulte significativa. Porque a fin de cuentas, cuantos más programas se involucren en este contenido de acreditación, este contenido de evaluación de calidad, más niños tendrán acceso a un aprendizaje temprano de alta calidad. Queremos ser innovadores. En 40 años de acreditación ha habido cambios a lo largo del camino,
pero hemos estado operando de una manera muy similar durante esos 40 años en cuanto a cómo medimos los elementos, cómo nos involucramos en un sitio y cómo pensamos en la evaluación de calidad. Sabemos que estamos en un mundo diferente al de hace 40 años y estamos comprometidos a ser muy intencionales en nuestros esfuerzos de recopilación de datos y luego tomarnos el tiempo para analizar esos datos y tomar decisiones con una cadencia regular para poder estar un paso adelante. No queremos estar detrás de la investigación, no queremos estar detrás de las realidades que enfrentan los programas. Y, por lo tanto, parte de eso es asegurarnos de que tengamos la tecnología adecuada para poder recopilar la información correcta y ser innovadores. A medida que avanzamos, queremos asegurarnos de que la acreditación y la evaluación de calidad de NACIG están alineadas con otros sistemas en los que participan los programas. Estamos esforzándonos deliberadamente para trabajar directamente con los estados y otros sistemas y asegurar que, si un programa se compromete con la calidad a través del sistema de evaluación de la calidad del aprendizaje temprano de NACI, recibirá algún reconocimiento por ello en los otros sistemas en los que participa. Por lo tanto, tenemos una actitud muy positiva con respecto a las conversaciones que hemos tenido hasta ahora. Seguiremos incidiendo en eso a favor de ustedes. Y, por último, queremos que sea accesible. Sabemos que los programas son diversos. Todos ustedes tienen necesidades diferentes, contextos diferentes, personal diferente, familias diferentes y niños diferentes. Queremos asegurarnos de que no importa quiénes sean ustedes, dónde se encuentren o a quién estén sirviendo. Si desean comprometerse con la calidad, queremos que encuentren un hogar en este sistema. Y estamos muy seguros de que algunos de los cambios que hemos realizado nos han dado la oportunidad de hacer algún avance en ese espacio. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está cambiando aquí? Estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo para alcanzar el objetivo de esta nueva concepción del sistema de aprendizaje temprano. Por lo tanto, lo primero en lo que estamos trabajando es en la revisión de la declaración de posición de los estándares del programa de la primera infancia. Como ya sabrán, nuestras declaraciones de posición son un conjunto de documentos que se crean para y con el campo. Creemos que estos documentos son fundamentales para el trabajo que se lleva a cabo en los programas de aprendizaje temprano. Por eso, nuestros estándares del programa de la primera infancia se encuentran junto con otros documentos fundamentales de NACI, como las prácticas apropiadas para el desarrollo, los estándares y competencias profesionales para los educadores de la primera infancia, nuestro código de conducta ética y nuestras declaraciones de posición sobre la promoción de la equidad y la educación de la primera infancia. Los estándares del programa de la primera infancia se encuentran actualmente en la etapa de comentarios públicos y en un momento les daré información sobre cómo pueden participar y brindar comentarios sobre la revisión y el borrador que hemos presentado. También estamos trabajando en los elementos y procesos de evaluación revisados. Hablaremos más sobre el sistema de acreditación y evaluación de calidad por niveles. Queremos analizar un proceso simplificado. Queremos brindar la oportunidad de recibir comentarios y volver a enviar la información. Si no han entendido la primera vez, Amanda hablará un poco más sobre ello, sobre algunas oportunidades de envío de documentación electrónica que no existían antes y un nuevo portal fácil de usar. Hablaremos sobre todos estos elementos a medida que avanzamos en el transcurso de esta hora. La declaración de posición de los estándares del programa de primera infancia de NACI se revisó por última vez en 2005. El mundo ha cambiado desde 2005 y era hora de una actualización. Hemos trabajado mucho como personal de NACI y con un grupo de trabajo compuesto por los miembros del Consejo de Acreditación, los miembros de nuestra Junta Directiva y otros para asegurarnos de que podamos reflejar la necesidad de los programas de primera infancia en todo el país. Por lo tanto, nuestro periodo de comentarios públicos está abierto. El borrador está disponible. Hay un código QR en su pantalla ahora mismo. Tómenle una pequeña foto y vayan directamente al sitio. Pueden descargar y revisar la declaración de posición de los estándares del programa de aprendizaje temprano y utilizar el enlace de la encuesta en el sitio web para brindar sus comentarios.
El período para comentarios públicos está abierto hasta el 15 de noviembre y si van a unirse a nosotros en Anaheim en un par de semanas, tendremos algunas sesiones en las que hablaremos más sobre las revisiones de la declaración de posición tanto de los estándares del programa de aprendizaje temprano como del código de conducta ética, que también se encuentra en revisión en este momento. Y los invitamos a unirse a nosotros allí para hablar más y obtener más información. El cambio más importante en los estándares del programa de aprendizaje temprano realmente es alinear nuestros estándares más directamente con las prácticas de desarrollo. En la pantalla ahora verán en el lado izquierdo los 10 estándares actuales que existen en la declaración de posición y también los 10 estándares para la acreditación. Revisamos esos estándares y propusimos un borrador que incluye 9 estándares que están conectados con el DAP y se alinean más profundamente con los objetivos del DAP. Por lo tanto, realmente los invitamos a analizar en profundidad esa declaración de posición. Vean lo que hay allí y brinden su opinión. Y Amanda hablará un poco más sobre los cambios de contenido cuando avancemos un poco más. El próximo gran cambio es la introducción de un sistema escalonado a medida que avanzamos. Nuestro sistema de evaluación del aprendizaje temprano incluirá tanto el reconocimiento, que todavía no es acreditación, como 2 niveles de acreditación. Entonces, para el reconocimiento, este es un punto de entrada a su viaje de calidad. En este momento, estamos diciendo que si ustedes saben que son un programa reconocido, están en el camino hacia la calidad, tienen algunas políticas y procedimientos fundamentales excelentes que harán que su programa sea de alta calidad. Y luego, si eligen continuar su viaje de alta calidad, tienen la opción de avanzar hacia la acreditación. Vamos a hablar un poco más sobre los detalles de esos niveles, pero creo que es importante señalar que el reconocimiento es el punto de entrada. No significa que su programa sea de alta calidad, sino que ustedes tienen las bases para una alta calidad. La acreditación es de alta calidad. Aquí es donde decimos que este programa es de alta calidad. Tiene todas las políticas, estructuras o prácticas que son necesarias para un entorno de aprendizaje y atención de alta calidad. La acreditación aquí se centrará en la documentación. Hablaremos un poco más sobre eso. El tercer nivel se llama Acreditación Plus. Es esencialmente la misma calidad que la acreditación con mayores oportunidades de rendición de cuentas. Entonces, para ser un poco más específicos sobre cómo se ve, esta diapositiva les mostrará más específicamente lo que incluirá cada uno de estos niveles. El reconocimiento es el primer paso hacia la alta calidad. Se trata de políticas y procedimientos. Hay 40 elementos de evaluación basados en documentos. El reconocimiento tendrá un periodo de un año que se renueva anualmente. Y esto se centra únicamente en la revisión de documentos para la acreditación y la acreditación plus. Ambos son de alta calidad, como NACE. Creemos que la calidad es igual en estos 2 niveles y estamos buscando un programa que demuestre continuamente políticas, estructuras y prácticas de alta calidad. La acreditación y la acreditación plus se basan en 125 elementos de evaluación basados en documentos y 75 elementos de evaluación basados en observaciones. Este es un periodo de 5 años, muy parecido a lo que es ahora, y se centrará únicamente en una revisión de documentos en la acreditación con la posibilidad de una asignación al azar. Así que esa es una diferencia en este nuevo sistema. En este momento, nuestra acreditación incluye tanto la revisión de documentos como la visita al sitio. Pero recuerden, durante la pandemia aprendimos que podemos predecir la calidad en un 97% solo mirando la documentación. Entonces, en el nuevo sistema, en el nivel de acreditación, otorgaremos la acreditación en función de la documentación y aseguraremos esa calidad visitando una muestra de programas al azar. La acreditación seguirá teniendo una visita al sitio, pero no será para todos los programas. Será para una muestra de programas y esas serán visitas al sitio al azar. Para la acreditación Plus habrá una revisión de documentos y la posibilidad de una visita aleatoria, pero también habrá una visita garantizada, muy similar a nuestro sistema actual, así como un mayor protocolo de rendición de cuentas. Le daré la palabra a Amanda para que hable un poco más sobre el contenido y lo que cambiará en el nuevo sistema.
En cuanto al contenido, como acaba de mencionar Alisa, hay algunos cambios importantes que se han producido a través de la investigación, los grupos focales y un buen análisis estadístico que hemos realizado en el back-end, conectando nuestros datos con los resultados y las aportaciones de las partes interesadas a través de métodos mixtos. Por lo tanto, estamos adoptando un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo para impulsar algunas de las decisiones que hemos tomado con respecto a este lanzamiento de nuestro nuevo sistema de calificación de calidad, dando como resultado una reducción general en la cantidad de elementos de evaluación. Alisa acaba de mencionar que en el nivel de reconocimiento hay 40 elementos de evaluación con una acreditación y la acreditación plus en la etapa de solicitud. Y hay 125, que sé que todavía suena un poco alto, pero en nuestra experiencia hay más de 400 puntos de evaluación individuales que analizamos como parte de esa decisión de acreditación. De ahí provienen muchos de los aportes de las partes interesadas y la investigación y el análisis que hemos realizado para reducir las redundancias que se incorporaron al sistema. Y también, como mencionó Alisa al principio, queremos que las cosas sean significativas e impactantes en términos de resultado. Así, identificamos una gran cantidad de elementos de evaluación que nos decían algunas cosas, pero tal vez no mucho sobre la calidad general del programa. Y por lo tanto, como saben, simplemente añadimos una carga administrativa adicional a los administradores y educadores, preparando la documentación, pero sin producir realmente ningún resultado útil en términos de los resultados generales o la medición de la calidad y, por lo tanto, tenemos una reducción general en la cantidad de elementos de evaluación y luego, dentro de los que quedaron, los redistribuimos entre los tres niveles. Entonces, tenemos los 40 elementos que se trasladaron al nivel de reconocimiento y luego tenemos el contenido de acreditación, que es el mismo. No es diferente para los programas acreditados o aquellos que buscan la acreditación. Además, el contenido también está pasando por una revisión en sí mismo, donde estamos estableciendo conexiones directas y más claras entre la práctica apropiada para el desarrollo y los estándares de acreditación del programa de aprendizaje temprano. Siempre ha sido el caso que estos dos documentos fundamentales como declaraciones de posición siempre han estado estrechamente vinculados y directamente relacionados. Sin embargo, esa relación no siempre se ha comunicado claramente. Y ahora que estamos analizando las revisiones de la declaración de posición del programa de aprendizaje temprano, ahora hay una alineación directa a través de las pautas para la práctica directamente con la práctica apropiada para el desarrollo a través de las relaciones, la familia y la comunidad, el plan de estudios, la enseñanza y la evaluación, y luego el estándar de profesionalismo. Y dentro de esa nueva declaración de posición, si ustedes siguen el enlace a los borradores de comentarios públicos que están disponibles, verán que hemos identificado indicadores clave de calidad que hacen que esa conexión entre la práctica apropiada para el desarrollo y los estándares sea más clara. Luego tomamos esos indicadores clave de calidad y los relacionamos con los estándares dentro de la acreditación del programa de aprendizaje temprano. Puede que estén pensando, un momento, hay 10 estándares en la acreditación. Y sí, y los estándares ahora son 2, o 7 y 8, que son familia y comunidad. Son dos estándares separados que siempre hemos calificado históricamente como un solo estándar. Y entonces esta transición fue un momento realmente bueno para que formalicemos esa conexión entre esos dos en alineación con la práctica apropiada para el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de los estándares, ahora hemos pasado de 10 a 9, de los cuales 6 tienen una alineación directa con la práctica apropiada para el desarrollo. Y luego todavía tenemos nuestro estándar de salud y seguridad, el estándar de entorno físico y luego liderazgo y gestión, las políticas y procedimientos que forman las bases sobre las que se construyen todas las demás prácticas siguientes. Y entonces lo que tenemos en nuestra columna más a la derecha aquí es reconocimiento. 40 elementos de evaluación basados en documentos. No hay ningún componente de observación o visita al sitio relacionado con eso. Al nivel de acreditación hay 125 elementos de evaluación basados en documentos.
Estos son separados y distintos del contenido de reconocimiento. Sin embargo, se construye a partir de ellos. Entonces, cuando ustedes responden preguntas como parte del reconocimiento, todo lo que han preparado en ese paso es aplicable y tiene un impacto directo en los elementos de evaluación a medida que avanzan hacia la acreditación o la acreditación plus. Luego está el componente de observación. Como mencionó Alisa, serán visitas al azar sin previo aviso para acreditación. Y en el nivel de acreditación plus, para lograr esa distinción adicional, se programará una visita dentro de un periodo de tiempo posterior a la revisión de la documentación. Y con eso en mente, quiero señalar que, en cualquier nivel, ya sea de solicitud, reconocimiento o acreditación u observación, este es el cuerpo completo del contenido y, por lo tanto, la gran mayoría de los programas no responderán a los 40 elementos de reconocimiento, los 125 elementos de acreditación o los 75 elementos basados en la observación. Hay cierta flexibilidad en esos números. Simplemente se basan en diferentes características del programa que pueden o no ser aplicables al elemento de evaluación en particular y o las categorías de edad específicas a las que su programa o ustedes como proveedores están atendiendo. Bien, este cuadro es una extrapolación de los datos anteriores de los que acabamos de hablar con los 40 elementos de evaluación y las 125 acreditaciones. Se trata de los diferentes tipos de evidencia que analizaremos como parte de ese proceso de solicitud y las diferentes oportunidades para que analicemos la documentación ahí. O, como verán aquí, el componente de observación en el nivel de acreditación y acreditación plus. Todavía habrá algunos elementos de evaluación obligatorios, ninguno que sea demasiado diferente de los que tenemos actualmente. Esos son la supervisión básica fundamental, las prácticas seguras para el sueño infantil y la orientación segura y apropiada para el niño. Por lo tanto, todavía tenemos elementos de evaluación obligatorios, tanto de observación como de aplicación en esos niveles, y luego una variedad de otros elementos de evaluación que evaluaremos mediante manuales para el personal o manuales o guías para la familia. Habrá documentación de descripción narrativa donde simplemente les pediremos que describan cómo han realizado una práctica en particular. Y luego hay algunos elementos de presentación y descripción en los que se proporcionará esa descripción y también se proporcionará documentación de alguna manera para respaldar esa descripción narrativa que ustedes han provisto. Por lo tanto, ahora estamos en un proceso de recibir comentarios sobre esa declaración de posición, pero también estamos recibiendo continuamente comentarios y sugerencias sobre los cambios de acreditación en general, y eso incluye los elementos de evaluación en sí. Por lo tanto, estamos en el proceso de hacer eso y ciertamente está informando los borradores que están disponibles para revisión en este momento en nuestro sitio web. Y un elemento importante a medida que hablamos sobre el proceso por el que pasarán los programas es que ahora estamos presentando esta idea de proporcionar un sistema más asequible y equitativo que elimine algunos de los sentimientos de alto riesgo sobre el proceso de acreditación. Y ahora mismo, cuando ustedes presentan una solicitud de acreditación, van al sitio y básicamente es una vez y listo. No hay oportunidad de hacer correcciones o volver atrás. Y ya saben, al interrumpir el proceso, tenemos que volver a comenzar e intentarlo de nuevo con información muy limitada. Como mencionó Alisa, este es uno de esos factores que ha sido un desafío o una barrera para muchos de nuestros programas que actualmente trabajan con nosotros, o simplemente una barrera para los programas que no sentían que iban a obtener información útil de nosotros para continuar con sus esfuerzos de mejora de la calidad. Y como parte de este proceso, si no obtenemos los resultados esperados a través de la revisión de la solicitud, ustedes podrán volver a enviar su documentación en función de los comentarios extensos que reciban sobre por qué un elemento de evaluación, alguna documentación en particular, no es suficiente en este momento. Y tendrán la oportunidad de perfeccionar su documentación y volver a enviarla como parte del mismo ciclo. Entonces,
Este ciclo de revisión y retroalimentación de la documentación se llevará a cabo tanto en el nivel de reconocimiento como en el de acreditación. Hablemos un poco sobre la documentación de evidencia. Aquellos de ustedes que han trabajado con nosotros anteriormente probablemente estén muy familiarizados con el concepto de portafolio. Existe el portafolio del programa, que puede ser muy grande o puede contener una caja muy pesada llena de documentos. Y también se espera que el personal de su aula, sus educadores, crearan portafolios de clase que documentaran las experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad y sus procesos a lo largo del tiempo. Y entonces, con este nuevo sistema, la tecnología que hemos construido junto con estos cambios en el sistema va a respaldar la carga digital en línea de la documentación. Entonces, el concepto de portafolio ha cambiado un poco. Está pasando por una evolución en la que el sistema tecnológico que estamos desarrollando nos guiará directamente a través del proceso de creación de lo que podría equipararse a un portafolio electrónico en este momento. Entonces, todo el proceso se enviará directamente a través de la solicitud y eso luego dará como resultado la decisión de acreditación de ustedes. Hablemos un poco sobre el proceso de visita al sitio. Ustedes envían su solicitud, obtienen su decisión de acreditación y básicamente eso es todo. Ustedes son un programa acreditado por los próximos 5 años. Con la acreditación en ese nivel, como lo mencionó Alisa anteriormente, tenemos un modelo de visita al sitio al azar sin previo aviso. Y lo que quiero señalar con eso es que actualmente es un componente y un requisito para ser un programa acreditado. Esto no es algo nuevo que hayamos introducido. Simplemente se trata de mantener el aspecto aleatorio y sin previo aviso de garantía de calidad y verificación a lo largo del tiempo, pero simplemente eliminando el requisito de tener una visita al sitio para obtener su decisión de acreditación. Y entonces, con el proceso de visita al sitio, será al azar para todos los programas acreditados. Para los programas de acreditación Plus que necesitan esa capa adicional de control de calidad y verificación, existe la opción de que la visita al sitio esté vinculada a esa decisión de pasar al nivel de acreditación Plus. Los programas pueden decidir en cualquier momento si desean ascender al nivel de acreditación Plus si así lo desean. Y luego, por supuesto, siempre existe la necesidad de tener visitas de verificación. Entonces, en el caso de la acreditación Plus, hay una tarifa de visita al sitio que se debe pagar antes de que se programe ese proceso de visita al sitio. Y luego está esta nota aquí. Solo quiero señalar que si un programa se aplaza del proceso de visita al sitio, el componente de observación in situ, el programa retrocederá al nivel de reconocimiento. No se lo expulsa por completo, pero se le bajará al nivel anterior por hasta un año sin cargo. Y luego siempre se puede volver a enviar y presentar la solicitud en ese momento. Bien, hablemos un poco sobre los aspectos de control de calidad que se están incorporando al sistema para continuar con la observación. Le doy la palabra a Alisa para que lo haga. Gracias, Amanda. Es mucha información. Sé que tenemos algunas preguntas que están llegando en el chat. Estamos tomando nota de ellas. Intentamos responderlas a medida que avanzamos, pero también intentaremos conservar algo de tiempo al final para responder a sus preguntas. Hablemos de control de calidad. Hay muchas partes del nuevo sistema que harán avanzar el sistema actual. Por ejemplo, los informes de incidentes de 72 horas que existen en nuestro sistema actual. Si sucede algo, si hay un problema de supervisión, si hay un niño que se lastima significativamente, ya se requiere que nos informen esas cosas que se trasladarán al nuevo sistema. Nos aseguraremos de desarrollar procesos para responder realmente, creo, a ese tipo de informes de maneras quizás más profundas y significativas de lo que hacemos ahora, sabiendo que es posible que no los visitemos a ustedes en ese periodo de acreditación. Por lo tanto, tendremos nuevas políticas y procedimientos que se publicarán en relación con los informes de incidentes de 72 horas y también los informes de estado de la licencia. Estas son cosas que estamos analizando en este momento en el sistema actual, pero probablemente las analizaremos más a fondo en el nuevo sistema. Se espera que los programas de retroalimentación y respuesta respondan a los comentarios recibidos del personal, los padres y la comunidad. Ya recibimos comentarios de las familias, de los miembros del personal y de los miembros de la comunidad sobre los programas. Y
A menudo, los comentarios que recibimos no están necesariamente relacionados directamente con los elementos de acreditación. Por eso, a menudo los archivamos. Hacemos un seguimiento de ellos, pero no les pedimos a ustedes activamente que respondan a ello. En el nuevo sistema probablemente les pediremos que respondan a las inquietudes o preguntas que recibamos de sus electores en su comunidad. Es posible que se requieran planes de mejora de la calidad en función de ese problema y el resultado de la investigación. Por lo tanto, pensaremos más profundamente en cómo, si no los visitamos de la misma manera, podemos seguir garantizando que se implementen prácticas de alta calidad día tras día en su programa. Existen elementos obligatorios en todos los niveles y deben cumplirse para alcanzar el estado. Por lo tanto, habrá oportunidades para brindar asistencia técnica en tiempo real y se incorporará una respuesta para respaldar la mejora de la calidad de esos elementos obligatorios. Y, finalmente, los informes anuales son parte de nuestro sistema existente. Estamos deseando que llegue la nueva oportunidad de revisar el informe anual, de la misma forma en que tratamos de darle un significado y una intención a nuestros elementos de evaluación, y también queremos incorporarlos al informe anual. Por eso, estamos pensando en cómo podemos hacer que el proceso de informe anual sea una oportunidad para que ustedes, como líderes del programa o incluso como educadores en un aula, determinen cómo quieren desarrollar su propia mejora continua de la calidad en su programa. Por eso, creemos que el informe anual será una gran herramienta que ustedes podrán utilizar mientras piensan en el desarrollo del personal, el desarrollo de las prácticas en el aula, las prácticas del programa y cómo quieren seguir aumentando la calidad dentro de su programa. Por eso, la simplificación del nuevo proceso fue una de las cosas hacia las que realmente nos dirigimos. En ese sentido, si quieren obtener la acreditación, lo primero que deben hacer es registrarse en el nuevo centro ELP para comenzar. En breve les mostraré algunas capturas de pantalla de cómo se verá el nuevo portal. Estamos muy emocionados de presentar un nuevo sistema intuitivo y fácil de usar que les ayudará a navegar en su camino hacia la mejora de la calidad y la acreditación. No hay un requisito de tiempo para avanzar a un nivel superior y los programas de acreditación Plus pueden optar por pasar a otro nivel en la renovación o en la fecha de su próximo informe anual. Por lo tanto, no hay límite de tiempo ni expectativas para ascender. Pero si desean retroceder, deben hacerlo en el momento de su renovación o en la fecha de su informe anual. Una de las preguntas que recibimos con frecuencia es sobre las tarifas, y a medida que compartimos, ustedes verán algunos recursos en el sitio web. Hay una lista completa de todas las tarifas que existen en el nuevo sistema y las tarifas propuestas que estamos publicando. Quiero hablar un poco sobre cómo las tarifas son diferentes en el nuevo sistema en comparación con el sistema actual. Echemos un vistazo a las tarifas para un programa que actualmente tiene de 1 a 60 niños inscritos. A medida que avanzamos, las tarifas se basan en el nivel de solicitud y en la cantidad de niños inscritos. Entonces, hoy, para obtener la acreditación, primero hay que inscribirse. Y si hay esta cantidad de niños inscritos, se debe pagar una cuota de inscripción de $575. Luego, dentro de un año, se espera la solicitud, donde se debe pagar una cuota de $300. Y luego, dentro de un año, se pasa a la candidatura y se paga $950 y se espera la visita al sitio. Entonces, en el espacio actual, el total para obtener la acreditación es 2. Para esta inscripción de 1 a 60 niños cuesta $2,425 con una cuota anual de $650. El costo total en el sistema actual para un programa que tiene de 1 a 60 niños inscritos es de $4,425 en 5 años. En el nuevo sistema estamos eliminando muchos de esos pasos. Queremos que este sea un proceso simplificado y los hemos escuchado a ustedes. El costo de la acreditación ha parecido prohibitivo para que la gente pudiera participar. Entonces, en el nuevo sistema, cuando se ingresa como un programa nuevo, se comienza con el reconocimiento. Primero se solicita el reconocimiento, que es una tarifa de $400 para pasar a la acreditación.
Luego se solicita la acreditación, una tarifa de $650. El costo total para obtener la acreditación en el nuevo sistema para un programa de entre 1 y 60 niños involucrados es de $1,050, casi un ahorro de $1,500 en comparación con lo que tenemos en el sistema actual. Cuando agregamos esas tarifas de informe anual, el costo total para un programa de entre 1 y 60 niños inscritos es de $3,000. Por lo tanto, le estamos ahorrando a los programas casi $1,500 en el transcurso de ese periodo de 5 años. Sabemos que, a menudo, el punto de entrada a la acreditación es lo más desafiante. Hay muchos pasos, hay muchas tarifas, simplemente parece inaccesible para muchos programas. Por lo tanto, tenemos la esperanza de que con menos pasos y un punto de entrada de menor costo, realmente podamos ayudar a que los programas puedan participar. Ahora hablemos un poco sobre el portal. Tenemos un nuevo portal de aprendizaje temprano, diseñado no solo para la acreditación. Creo que esta es la parte más emocionante de todo esto. Tendrán un portal de NAEYC, que es una ventanilla única para todas sus necesidades de NAEYC, incluida su membresía. Por lo tanto, los usuarios tendrán acceso según su función y asignación. Aunque nuestro portal del centro ELP está destinado a directores y administradores, ustedes tendrán su cuenta de NAEYC y podrán acceder a su acreditación y su proceso de evaluación de calidad en ese portal. Si están conectados a un afiliado, tendrán esa información ahí. Si tienen su membresía, estará conectada ahí. En este momento, si quieren interactuar con NAEYC, tienen que ir a muchos lugares diferentes. Su acreditación se encuentra en un portal. Su membresía se encuentra en un portal diferente. Tienen que ir a un lugar completamente diferente para comprar un libro o un recurso, o a otro lugar completamente distinto para poder realizar una capacitación. A partir del 1 de marzo, ustedes podrán acceder a un solo lugar para hacer todas esas cosas. Estamos muy emocionados de poder ayudar a que nuestros recursos, nuestras herramientas y nuestros sistemas sean más accesibles y fáciles de navegar para nuestros miembros, nuestros programas y las personas que solo quieren saber un poco más sobre lo que hace NAEYC. Entonces, cuando inicien sesión en el nuevo portal, se verá así. Tendrán información sobre ustedes. Podrán ver su información de membresía. Podrán ver si son miembros, su información de afiliados. Toda su información de membresía estará en este portal. También tendrán la oportunidad de acceder a nuestra comunidad de Hello como miembros, acceder a nuestro laboratorio de aprendizaje donde encontraron esta sesión hoy y poder participar realmente en todo lo que NAEYC tiene para ofrecer. Luego podrán acceder a su centro de aprendizaje temprano como un programa acreditado o un programa que participa en el sistema de evaluación de calidad del aprendizaje temprano de NAEYC. Entonces, para todos los usuarios actuales del portal que están en el portal ahora mismo, sus relaciones con el programa se migrarán al nuevo centro ELP. Los usuarios existentes simplemente completarán un restablecimiento de contraseña para acceder al nuevo portal el 1 de marzo. Y los usuarios deben ser usuarios registrados antes de que se los pueda agregar como contacto en un programa. Entonces, todos los que ustedes deseen que se afilien a su programa solo deberán registrarse como usuarios. En el centro ELP, el Centro de Aprendizaje Temprano, podrán ver su recorrido de calidad. Por lo tanto, es posible que puedan ver que están registrados. Este programa aquí está acreditado. Pueden verlo y tiene su fecha de inicio, su fecha de vigencia, algunos próximos pasos. Entonces podrán saber qué estarán haciendo a continuación para este programa. Y solo necesitan asegurarse de que su información esté actualizada. Y también, si desean ascender en su acreditación y convertirse en acreditados Plus, podrán hacerlo allí mismo con ese simple clic de un botón de I would like to apply for Accredited Plus. Me gustaría solicitar la acreditación Plus. Y lo mismo sería cierto si este programa fuera reconocido. Solo tendrían que hacer un simple clic para poder completar su solicitud de acreditación. También podremos tener acceso a sus pagos allí. Ustedes podrán ver lo que pagaron, los niños inscritos, su personal. Todo eso sucederá en ese portal. Para los programas que tienen múltiples sitios, también habrá la posibilidad de ver múltiples sitios en su centro de aprendizaje temprano.
Por lo tanto, estamos muy emocionados de poder tener un lugar más fácil de usar e intuitivo para que ustedes puedan acceder a su recorrido de calidad y puedan aprovechar todos los demás recursos que existen en NACE. Hemos hablado un poco sobre esta idea de pasar de la creación de portafolios a este sistema de envío de documentos. En el nuevo sistema, el envío de evidencia se realiza a través de una herramienta de encuesta que se ha integrado a nuestro portal. Aquí tienen una captura de pantalla de cómo se vería. Entonces, esto es lo que hace en esencia. Carguen aquí su programa o el manual familiar de su proveedor. El manual debe ser un archivo y debe incluir un índice. Fácil de cargar. Simplemente colocan ese enlace, arrastran ese archivo allí y lo cargan. Luego comenzarán a responder algunas preguntas sobre lo que se encuentra en ese documento. Este primer documento es un elemento de reconocimiento y dice manual familiar e informa a las familias sobre cómo debe estar la evidencia en este elemento de evaluación. Oh, lo siento, este es. No lo estoy leyendo bien. El manual familiar informa a las familias sobre cómo el programa o el proveedor comparte información y se comunica con las familias de manera continua. ¿Lo hacen o no lo hacen? Si lo hacen, carguen la documentación, la evidencia para mostrarnos que lo están haciendo. Y luego, en las líneas del otro lado, donde lo estaba leyendo por error, solo para darles algunos consejos sobre la mejor manera de demostrar este ítem. Se recogen las respuestas a los ítems de evaluación en función de los diversos tipos de evidencia y que las presentaciones anteriores están disponibles para la revisión del programa y la reutilización para las solicitudes de renovación. Por lo tanto, siempre tendrán acceso a lo que cargaron en este documento. Realmente estamos tratando de hacer que este sea un proceso lo más simple posible. Y por lo tanto, no parece que pueda ser mucho más simple que decir, ¿hacen esta práctica? Sí, muéstrennos cómo lo hacen. Hablemos un poco sobre algunos recursos que actualmente tenemos disponibles y algunos que están en proceso en este momento. Tenemos muchos recursos que ya están disponibles en el sitio web. Hagan clic en este código QR aquí mismo y los llevará directamente a esta página en nuestro sitio web donde encontrarán estos documentos. Actualmente tenemos el borrador de los estándares de aprendizaje temprano revisados, sobre los cuales realmente esperamos que nos brinden algunos comentarios antes del 15 de noviembre. Tenemos nuestros ítems de evaluación de calidad y acreditación. Hay una herramienta de reconocimiento, una herramienta de documentación de acreditación y una herramienta de observación de acreditación. Estos recursos están disponibles actualmente en inglés y en español. Y también estamos trabajando en algunas traducciones adicionales. Esta sesión se ha traducido también al español y ya está disponible. Todavía estamos trabajando en los recursos, por lo que pronto también verán un manual de políticas actualizado en función del nuevo sistema en el que estamos trabajando. Protocolos de garantía de calidad en todos los niveles, traducción al español, mensajes clave por audiencia, herramienta para prepararse para la presentación de documentos y más. Nos gustaría pedirles que, si tienen ideas o creen que ciertas herramientas serían realmente útiles, las compartan con nosotros. Queremos asegurarnos de que estamos creando los recursos que sean más útiles para ustedes en su camino hacia la acreditación. Ahora hablaremos sobre algunas consideraciones clave del cronograma. Para los programas actualmente acreditados que se realizan y hemos estado comunicando esta información a los programas desde agosto y continuaremos comunicándola a medida que avanzamos. En el caso de los programas actualmente acreditados, si tienen una fecha de vigencia hasta el 1 de febrero de 2026, su cuarto informe anual se enviará el 1 de febrero de 2025 o antes y estarán en el sistema actual para realizar su visita de renovación. Los programas con una vigencia hasta el 1 de marzo de 2026 o después utilizarán el nuevo contenido, el nuevo proceso y el nuevo sistema. Y solo una salvedad, creemos firmemente que estamos encaminados a este lanzamiento el 1 de marzo. Pero la vida transcurre. Las cosas podrían cambiar.
Queremos darnos el espacio de que esto podría cambiar si cambia el cronograma, pero en este momento nos sentimos muy confiados al respecto. Si los programas no están acreditados actualmente, pero están en proceso, si tienen un estatus de candidato para el 15 de febrero del 2025, entonces finalizarán ese proceso en el sistema actual. Para los programas que están registrados, inscritos o en estatus de solicitante el 1 de marzo, comenzarán con el reconocimiento. Entonces, ¿qué sigue? Seguiremos comunicándonos con ustedes. Compartiremos una variedad de documentos, correos electrónicos, boletines informativos, de seminarios web adicionales y videos de todo lo que viene. Y si no están suscritos a las novedades de nuestro programa, este es el momento de hacerlo. Si ingresan al sitio web y se desplazan hasta el final, pueden suscribirse a los boletines informativos de NACCE. Realmente les alentamos a hacerlo, porque brindaremos información allí mensualmente. También seguiremos actualizando el sitio web de Plan to Changes. Márquenlo como favorito y visítenlo con frecuencia. Seguiremos brindando información adicional, incluidas las preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta que no recibamos hoy, estén atentos a las preguntas y respuestas porque allí podrán encontrar las respuestas. Continuaremos desarrollando recursos y documentos de apoyo y, por supuesto, queremos seguir trabajando en la colaboración y la conexión con los socios nacionales y estatales, incluidos los sistemas QRIS. Por lo tanto, verán que para febrero tendrán algunas políticas de manuales revisadas y recursos traducidos a medida que nos acercamos al lanzamiento del sistema el 1 de marzo. Entonces, nos quedan aproximadamente unos 5 minutos. Así que vayamos a las preguntas y respuestas. Sé que hemos recibido algunas preguntas, así que comenzaré a leerlas. Y Amanda se unirá a mí y responderemos sus preguntas juntas. Aquí está la primera. Si una escuela recibe una visita al azar en el nivel de acreditación, ¿se le cobrará una tarifa por la visita? No. La tarifa está incluida en la tarifa de acreditación. Por lo tanto, en la acreditación, ustedes pagarán la tarifa de solicitud y la tarifa anual. Si vamos de visita, la pagarán a través de esta tarifa. Solo en Acreditación Plus hay una tarifa por visita al sitio aparte. Y, como saben, hay muchas maneras de que, si visitamos una muestra de programas al azar, podemos ser eficientes para reducir esos costos y realmente queremos poder ofrecer ese costo reducido. Entonces, no hay una tarifa adicional por una visita al sitio. Una visita al sitio al azar en la acreditación. Siguiente pregunta. Veamos. ¿Pueden verificar o aclarar nuevamente las diferencias en la visita al sitio entre las dos versiones de acreditación? Amanda, ¿quieres responderla? Absolutamente, sí. Entonces, nuevamente, en el nivel de acreditación no se requiere una visita al sitio para obtener la acreditación y ustedes estarán sujetos durante su periodo de 5 años a esa visita no anunciada que puede o no ocurrir durante ese periodo de 5 años. Para la acreditación Plus, debido a que existe la necesidad de una garantía de calidad adicional como condición de esa decisión, una vez que reciban su decisión de acreditación, habrá una ventana en la que puedan esperar recibir una visita no anunciada para que podamos otorgar ese estatus de acreditación plus. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Bien, la siguiente pregunta es si ya se está acreditado. ¿Se tiene que pagar la tarifa por el reconocimiento o en la renovación a modo de seguimiento? No, no tienen que hacerlo. Si ustedes actualmente están acreditados el 1 de marzo, pasarán a la acreditación Plus. Al momento de su renovación, cuando envíen su informe anual, su cuarto informe anual, y tendrán la oportunidad de decidir si permanecen en la acreditación Plus y pagar esa tarifa de visita al sitio o pasar a la acreditación y avanzar con la visita de sitio al azar. Entonces, si actualmente están acreditados, simplemente harán la transición y seguirán pagando sus cuotas anuales o una cuota de visita al sitio adicional si eligen quedarse en Acreditación Plus. Además, solo si vienen como un programa nuevo, comenzarán en reconocimiento. Creo que hemos respondido la pregunta. Así que, wow, hicimos un gran trabajo, Amanda. Bueno, les agradezco a todos por su tiempo hoy. Estén atentos a lo que enviamos. Suscríbanse a Program News. Síganos en las redes sociales.
También estamos brindando información y se lo agradeceremos. Voy a darle la palabra nuevamente a Nadine. En nombre de NACY, me gustaría agradecerles a todos por participar en este evento. Esto incluye la transmisión de hoy. Gracias y que tengan un excelente resto del día.